Solo la Oficina de Registro Civil de San Juan dispuso los días de lunes a miércoles para realizar presentaciones de niños entre 8 de la mañana a 12 del mediodía. Bien, y la metodología de atención es que entran cada 5 personas por orden de llegada. Bueno, sin embargo, este horario no puede ser considerado especial porque se encuentra limitado al número de personas que acuden al registro. Es un elemento que nosotros nos parece importante, porque fíjense, ya los horarios de atención están reducidos en número de días y están reducidos en el número de horas. Y en las horas disponibles está reducida también la atención de los niños. Fíjense, la siguiente pregunta, podemos pasar a la otra, Vane, por favor. Si hay carteles de información, carteles o información pública sobre los horarios de atención de los niños, ¿no? Evidenciamos que el 100% de las oficinas de registro civil no dispone de este material y no tiene información sobre horarios especiales para la atención. Y bueno, ya que ninguna oficina de registro desarrolla acciones diferenciadas para la atención de usuarios. Es decir, en el mismo horario reducido, como se atienden las solicitudes de los adultos, se atienden las solicitudes de los niños. Entonces no hay ningún tipo de información sobre horarios especiales, bueno, porque no hay ningún horario especial. Pasamos a la siguiente, Vanessa, por favor. También preguntamos si hay material informativo para las familias, o sea, para las madres, para los padres, sobre las medidas adoptadas para organizar el registro civil de los niños durante la cuarentena. Fíjense que en este punto observamos que el 100% de las oficinas no tiene este tipo de información. Y es una información que nosotros consideramos debe ser especial, que permita a los padres saber cuáles son las medidas que se adoptan para realizar el registro civil de los niños en contexto de cuarentena. ¿Qué es lo que sí tienen las oficinas de registro civil? Bueno, es información de carácter general para cualquier trámite, todos los procedimientos, todos los requisitos y los horarios de atención en condiciones normales. Es decir, ¿cuál es nuestro énfasis? Si estamos en un contexto de pandemia, estamos en un contexto de restricción de movilidad, bueno, el registro civil, a los fines de garantizar la prioridad absoluta, debe adoptar medidas especiales. Y en esa adopción de medidas especiales, bueno, debe haber un sistema de información que le permita a los papás, a las mamás, bueno, tener con precisión, saber qué hacer, cómo acudir, cuáles son los requisitos o cuál es la simplificación de los distintos trámites que se realiza tomando en cuenta este contexto particular de pandemia. Pasamos a la otra pregunta. Se preguntó, bueno, si disponen de un número telefónico de contacto o un correo para consulta de trámites o dar información. Y sobre este punto se observó que en 10 oficinas de registro civil, lo cual representa el 76,92%, no disponen de un número de teléfono. Ni siquiera disponen de un correo electrónico de contacto o de consulta, ¿no? Solo la oficina de registro civil del Cafetal y la oficina de registro civil del municipio Sucre sí disponen de un número telefónico para la atención. El resto de las oficinas, sobre todo del municipio Libertador y del municipio de Chacao, hacen referencia a las páginas web de cada municipio, ¿no? Para buscar información, trámites o requisitos de cada uno de los trámites que se realizan. ¿Qué nos parece importante? Bueno, cómo nosotros podemos, en la administración pública, garantizar el acceso a todos por igual. No necesariamente tiene que ser a través de vía de internet o páginas web poder acceder a información. Sobre todo nosotros pensamos en un país con tanto compromiso en la conectividad, cómo garantizamos la información a las personas. Y bueno, el tema de los números telefónicos nos parece, bueno, pero en la mayoría de los registros no disponen de este servicio. Vamos a la siguiente, Vanessa, por favor. Ahora, sobre quién ofrece información sobre el funcionamiento de la oficina de registro civil. Fíjense que en este aspecto se observó que en 6 oficinas de registro civil, que representa el 46%, la información sobre su funcionamiento la realizan funcionarios que trabajan en el registro. Es decir, 6 registros, bueno, afirman, bueno, que son funcionarios propios de las oficinas.
Pero también un elemento interesante es que hay otras personas que también suministran información. Podemos decir, 3 oficinas de registro, la información la suministra el vigilante que esté de guardia. En 2 oficinas de registro lo suministra el personal de limpieza que apoya a la oficina de registro. Y en 2 oficinas de registro civil nadie da información. O sea, no se ubicó ninguna persona que pudiese dar información. Entonces, bueno, eso es un tema que es importante. O sea, si no tienes números de contactos, si no tienes un correo institucional y tampoco tienes información en sitio desde un funcionario, bueno, ahí también generas dificultades en el acceso, ¿no? Porque se genera una barrera también procedimental, el no saber qué hacer o dónde acudir. En términos de personal, que es la otra variable, se preguntó, bueno, si todo el personal está trabajando en la sede del registro, bueno, y el 100% en las 3 oficinas de registro monitoreadas, no se dispone de todo el personal para el desarrollo de las actividades. Tampoco se identificaron criterios específicos para determinar el número de personas indispensables para garantizar la continuidad del servicio. O sea, fíjense lo dramático de la situación. Tienes una reducción en los días de trabajo, tienes una reducción en las horas de trabajo y además tienes una reducción en el número de personas responsables del funcionamiento de la oficina. O sea, vean que en términos del funcionamiento, el registro civil ha tenido una merma importante en esa capacidad de atención. Entonces, eso me parece que es relevante, eso me parece que es importante. Hay funcionarios de guardia y la otra pregunta que nos hacemos, bueno, ¿cuáles son los criterios para poder ponderar los funcionarios que están de guardia en las oficinas de registro, ¿no? Encontramos que puede haber funcionarios de guardia entre 3 a 6 personas, 4 personas, el número es variable. En relación a los servicios disponibles, se preguntó, bueno, hay servicios esenciales que realizan durante la cuarentena. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos servicios? Y fíjense, bueno, que en el 100% de los registros, las partidas de nacimiento y las actas de defunción son los trámites que se están realizando de forma recurrente. Y solo en una oficina de registro estaban tramitando fe de vida. Y ahí me parece importante porque el registro civil es lo más cercano a la cotidianidad de las personas, porque hay distintos actos que modifican el estado civil o modifican la situación familiar que tienen que ser registrados a los fines de darle seguridad jurídica a las personas y proteger derechos de terceros. Entonces, hay también una reducción en el trámite. O sea, hay reducción de días, hay reducción de horas, hay reducción de personal, pero también hay reducción de servicios. Entonces, eso es algo, bueno, que nos llama la atención, bueno, porque cuando se habla de servicios esenciales, se habla de todo el funcionamiento del registro civil, no de algunos trámites. Yo quiero comentar que el 15 de septiembre se anunció a través de las redes sociales del SAREN que la oficina de registro principal de Caracas dispone de un correo electrónico para las copias certificadas de las partidas de nacimiento. Pero ese servicio solo se limita a Caracas. Entonces, eso es una situación sobrevenida, bueno, que ocurre a partir de que la hemos identificado una vez finalizado el estudio y este monitoreo. Fíjense, la siguiente pregunta que formulamos es si el registro civil dispone de un sistema de registro de nacimiento en línea o a través de Internet. Dice que el 100% de las oficinas no dispone de ningún tipo de plataforma a través de Internet, solo se dispone de una red interna, bueno, que suministra el Consejo Nacional Electoral. Y aquí hago un alto porque la Ley de Registro Civil del año 2009 establece como unos principios la adecuación tecnológica. Y la adecuación tecnológica significa poder ajustar los procedimientos de los registros a elementos de tecnología. A tantos años de esta ley y incorporando la ley de infogobierno, no se ha logrado poder establecer estos mecanismos que le permiten incluso en contextos de aislamiento poder hacer solicitudes y trámites a través de Internet.
Ninguna de las oficinas permite este tipo de servicios. Cuando vamos a la otra pregunta, si hay un procedimiento especial para la presentación extemporánea, y se entiende como una presentación extemporánea, una vez que el niño nace dentro de un centro público de salud, hay un lapso de 90 días de presentación. Si eso no se realiza en el lapso de 90 días, se considera que la presentación es extemporánea y los padres, para proceder al registro, deben acudir a los consejos de protección para obtener un informe que pueda indicar las razones por las cuales no hizo la presentación oportuna. Esto es un trámite adicional que se incorpora a partir de la reforma de la Ley de Registro Civil. Fíjense que en el contexto de cuarentena encontramos que las oficinas no ajustan este procedimiento. Es decir, si yo como mamá o como papá no puedo realizar una presentación oportuna porque la oficina está cerrada, porque no tengo acceso, porque no puedo tener, no tengo los recursos suficientes para poder iniciar el trámite y se me pasa el lapso de 90 días, el incumplimiento en el lapso no es imputable a la familia, es imputable en función al cierre de los servicios por parte de la administración pública. Y mal podría la administración pública penalizarme por una inacción que la propia oficina de registro causa. Fíjense que en ese contexto lo que encontramos que en 12 oficinas de registro el trámite se hace exactamente igual. Si el padre no hace la presentación oportuna, bueno, tiene que ir al Consejo de Protección y hacer el trámite correspondiente. Eso incorpora un requisito más al proceso de presentación. Y ahí nosotros, al menos yo mantengo la postura, si una familia toca el registro civil para hacer una presentación, hay que mantenerla y materializar el registro civil. Colocarle otros trámites, otras trabas, otros procedimientos, bueno, eso incrementa el riesgo para que el niño no sea presentado. Solo en la oficina de registro civil del municipio de Sucre, por el contexto de pandemia, este requisito no se exige. ¿Qué nos indica esto? También que no hay criterios uniformes. O sea, ¿por qué lo hace una oficina sí y las otras no? O sea, yo creo que eso es algo que también vale la pena evidenciar. Vamos a la otra pregunta. La otra pregunta, aquí como todos estamos en pandemia, yo también tengo, los chamos están en pandemia. Fíjense que la otra pregunta que nosotros realizamos es si se implementan medidas especiales para agilizar el trámite de registro civil de nacimientos. Fíjense que encontramos que en 11 oficinas de registro, que representa el 84%, no han implementado medidas especiales para agilizar el registro, sobre todo en pandemia y por las restricciones de movilidad. Solo se constató que en la oficina de registro civil del Cafetal y del municipio de Chacao, la medida que se adoptó solo cuando hay flexibilización es entregar el acta de nacimiento el mismo día al momento de ser solicitada, así evitar aglomeración de personas o que la entrega se ejecuta de forma inmediata. Pero eso ocurre solo en 2 oficinas de registro de las 13 monitoreadas. Siguiente, Vanessa, por favor. Cuando hablamos de medidas de bioseguridad, tratamos de identificar si en la sede de registro civil se dispone de medidas de bioseguridad para los ciudadanos que acuden a las oficinas. Fíjense que aquí observamos que en 8 oficinas de registro civil, que representa el 84,61%, no se adoptan medidas de bioseguridad. Lo que se le exige es que el usuario, la persona, acceda a las instalaciones con tapabocas y guantes. Sin embargo, no hay medidas adicionales, ni no se garantiza en condiciones de bioseguridad. Solo en 4 oficinas de registro adoptan algunas medidas que tienen que ver con atomizadores de alcohol, limpieza de área de las instalaciones o limpieza 2 veces por semana, bueno, que es el caso del registro de Santa Rosalía. Es decir, las condiciones de bioseguridad dependen del ciudadano. No hay desde la oficina ese stock de apoyo o ese stock de acompañamiento que permita
garantizar que el que acuda lo hace en condiciones de bioseguridad. Siguiente, Vanessa, por favor. Bueno, y se preguntó si se adoptan medidas de bioseguridad con relación a los niños. Fíjate que observamos en 12 oficinas, que es el 92%, que no se implementan medidas de seguridad especial para niños. La medida que se adoptó es prohibir el ingreso de niños a las instalaciones del registro. Y se le explica, bueno, que el registro civil se puede hacer sin la presencia, solo con la presencia de los padres. El problema es práctico. Encontramos también madres que acuden con los niños porque no tienen quien los cuide. Encontramos padres, familias completas que van porque no tienen ese soporte o esa red de apoyo. Entonces, cuando la madre o el padre o la familia acude con el niño, no hay ningún tipo de medida especial. Y cuando hablo de medida especial, por ejemplo, son áreas especiales. No lo hay. Áreas donde el niño pueda permanecer en condiciones de seguridad con la familia, no lo hay en la oficina de registro. Lo que encontramos que cuando van con el niño tiene que esperar en la calle con su familiar. Entonces no se adoptan medidas de bioseguridad en relación a los niños. Vamos a la siguiente. Y bueno, si hay ciudadanos haciendo cola en el registro. Y bueno, ahí yo recuerdo que el monitoreo se hizo en una semana de cuarentena radical y a pesar de eso observamos que en 5 oficinas de registro civil, que es el 38%, se observaron ciudadanos haciendo cola para acceder a las instalaciones. Y en esa observación, bueno, no vimos que se adoptaran medidas de distanciamiento social y bueno, 8 oficinas de registro no se observó ciudadanos en cola. En términos de consideraciones finales, fíjense bueno, que el contexto de pandemia y lo que representó la pandemia es un desafío no solo desde el punto de vista de la salud, sino también para poder garantizar la efectividad en los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente de los niños. Y hemos insistido que las medidas sanitarias no pueden representar, ni deben representar un obstáculo para que los ciudadanos puedan ejercer y sobre todo exigir sus derechos. Creo que en estos contextos de pandemia, sobre todo tomando en cuenta que hay una emergencia preexistente, el Estado tiene que incrementar los esfuerzos, hacer mayores énfasis. Todo el aparataje público, conjuntamente con el sistema de protección, debe incrementar los esfuerzos para garantizar mecanismos y recursos suficientes para garantizar la protección, especialmente la protección de los niños. En el contexto de pandemia, podemos concluir que el registro civil no es una prioridad para el Estado. Es inaceptable, es profundamente lamentable el silencio del Consejo Nacional Electoral, comenta el rector del Sistema Nacional de Registro Civil. No existen pautas, no existen lineamientos para garantizar el carácter esencial del registro civil. Se tramita de forma igual las defunciones y los nacimientos. Entonces, es incomprensible este silencio que genera mayor discrecionalidad, que genera mayor desinformación y en definitiva incrementa los niveles de vulnerabilidad y sobre todo los riesgos de no presentación de los niños. Bueno, y a partir del monitoreo, bueno, apreciamos que no existen mecanismos efectivos que garanticen el registro civil como un servicio de carácter público y esencial. Se evidenciaron interrupciones, suspensiones y formas diversas de funcionamiento en distintas oficinas de registro civil. En conclusión, bueno, no hay criterios uniformes, hay una reducción de horarios, hay una reducción de personas, no hay atención diferenciada para niños y no se adaptan medidas especiales para garantizar el registro civil de los niños. Y fíjense que yo hablo del registro civil, pero la ley del registro civil habla de otros trámites que también afectan a los niños. Estamos hablando de rectificaciones de partidas, estamos hablando de registros de tutores, curadores o miembros del consejo de tutela, estamos hablando de adopciones. Entonces, el registro civil es un registro cercano a la cotidianidad de las personas, pero también es un registro cercano a lo que ocurre en la vida de los niños y de los adolescentes. Si bien es cierto, el Estado hace esfuerzos con muchas limitaciones para garantizar los servicios de transporte, los servicios de alimentación, los servicios de agua potable, bueno, vemos todos los problemas que hay.
donde hay interrupciones permanentes, donde las personas están a la deriva y cada persona tiene que tratar de resolver con sus propios recursos. Bueno, lo mismo ocurre con el registro civil. Uno de los aspectos importantes, ya con esto cierro, es que la LOGNA y la Convención de los Derechos del Niño incorporó el enfoque de derecho para la identificación de los niños. Y el derecho a la identificación es un derecho trascendente, porque a partir de que un niño tiene acceso a su acta de nacimiento, se le garantiza su derecho al nombre, su derecho a la identidad, su derecho a tener documentos públicos de identificación, se establecen las filiaciones, por lo tanto su derecho a crecer, permanecer y desarrollarse en el seno de una familia y sobre todo que no sea privado arbitrariamente de la identificación. Y yo insisto y recuerdo que la identificación corresponde a una de las metas de desarrollo sostenible. Y la meta para el 2030 es que no haya deudas en la identificación de las personas. Si no se adoptan las medidas correctivas necesarias que garanticen la continuidad del servicio, vamos a incrementar la brecha de niños no identificados. Estamos hablando del registro civil, pero también en este momento yo quiero llamar la atención de todo lo que tiene que ver con los procesos de cedulación y los procesos de emisión de pasaporte para niños. También hay una deuda pendiente en este sentido. Ahí desde SECOAP lo que nosotros invocamos es que se garantice la prioridad absoluta en todos los servicios que afectan a los niños. No es porque SECODAT lo pide, es porque la propia Constitución y la LOGNA así lo exige. Ya de mi parte, estas serían las conclusiones. Como reportó Vanessa, va a haber el informe va a estar publicado en la página web a partir del mediodía. Ahí van a ver con mucho más detalle las informaciones que se lograron recabar, van a poder ver desagregado las oficinas de registro civil de acuerdo a las respuestas que se lograron encontrar. Entonces, bueno, eso me parece que el informe vale la pena que lo puedan revisar con detalle. Bueno, y estamos a la orden para cualquier planteamiento. Perfecto, Carlos. Por acá me presento, Vanessa Moreno Lozada, coordinadora de las comunicaciones de SECODAP, y estoy leyendo que hay varios comentarios en el chat y hay unas 3 preguntas que están súper interesantes. Primero voy con el comentario en el que se indica que se debía visibilizar el hecho de que las familias no deberían ser sancionadas por la presentación extemporánea, que no hay un protocolo especial, que pasado ya 7 meses de pandemia, el Estado debió establecer un protocolo especial con igualdad y no discriminación. Creo que eso lo abordamos bastante. Gracias, Ángel Yeimar, por resumirlo en tus palabras. Carlos, ¿quieres dar algún tema, alguna acotación a ese comentario? El registro civil siempre ha sido, la identificación de los niños siempre ha sido un tema que representa muchos retos, porque hay muchos obstáculos. Hay barreras geográficas en términos de la ubicación de las familias y el acceso físico a las oficinas. Sobre todo estoy pensando en zonas del interior del país y sobre todo zonas urbanas o ciudades intermedias. Pero no solo hay una barrera geográfica, también hay una barrera procedimental. En la medida que haya procedimientos diversos, no hay procedimientos uniformes, cada oficina de registro civil establece sus propios criterios, eso también representa un obstáculo para la identificación efectiva. Hay unas barreras políticas, en la medida que el registro civil no se considera una prioridad, pero también hay unas barreras culturales, donde la identificación no es un tema prioritario, más aún en un contexto de emergencia, porque si yo familia tengo que buscar el transporte, pagar el transporte, movilizarme, y además, bueno, en la movilización, bueno, todo lo que pasa en paralelo, que pueden ir desde cobros indirectos, desde el papel, desde el tiempo de espera, las veces que me rebotan, las veces que tengo que ir y venir, eso hace que la familia no quiera hacer el proceso de registro, porque no se considera una prioridad. Antes de yo gastar mis recursos limitados en el transporte para que me den un acta de nacimiento, yo prefiero utilizar esos recursos como una estrategia de supervivencia para poder comer. Entonces hay una barrera cultural donde no se le ha dado prioridad. Frente a esa barrera cultural, ¿qué es lo que debería ocurrir? Debería haber campañas de información permanentes, sostenidas, bueno, que indiquen la importancia y la identificación de los niños. ¿Qué ha incluido con la pandemia? Bueno, que se han agravado las barreras geográficas, procedimentales, políticas, sociales e incluso económicas.
porque no identificamos desde el Estado cuánto se está invirtiendo a los fines de garantizar la continuidad del servicio de registro civil como una actividad esencial. Hay experiencias de otros países donde el registro civil ha incorporado unidades móviles, donde se han incorporado elementos de tecnología de comunicación e información para hacer los trámites a distancia. Entonces, el Estado debe facilitar los accesos, no darle la carga que es que a cada familia que vea cómo puede resolver. Tenemos otra pregunta de María Gabriela Cuevas. ¿Qué conocen de la situación en registros que deberían estar instaladas en los centros de salud? Los registros de los hospitales, Carlos, que lo habíamos conversado. Sí, bueno, una de las medidas que se adoptó por el tema del contagio, por el tema de bioseguridad, es poder suspender las oficinas de registro civil hospitalario. Es una medida que yo creo que hay que evaluar el impacto, porque una de las metas fundamentales que la LOGNA reconoció es poder establecer la identificación al momento de nacer, es inmediatamente. Inmediatamente significa, bueno, en el mismo instante. Yo creo que en la medida que se adopten medidas de bioseguridad, no solo para la familia o para el niño, sino también para el personal, es fundamental, porque la pandemia no suspende los nacimientos. La pandemia no se suspende en las maternidades ni se cierran las maternidades. Yo creo que si se adoptan las medidas adecuadas, con protocolos adecuados, donde hay una participación entre las instancias de salud, más las instancias de protección, más las instancias de identificación, se pueden buscar los mejores métodos para poder garantizar la continuidad de los servicios. Lo que no puedo, y yo insisto, es penalizar a la familia. O sea, bueno, que medidas se están adoptando en funciones de bioseguridad. Pero la pregunta es, si no la adoptamos en las oficinas de registro, fuera del hospital, bueno, difícilmente se van a adoptar en un centro de salud. ¿Qué es lo ideal? Que las oficinas de registro civil hospitalario se mantengan por la trascendencia del servicio con las debidas garantías de bioseguridad para el niño, para la madre, para el padre, pero también para el personal. Porque fíjate que esta situación de pandemia se va a prolongar por mucho tiempo. ¿Y qué hacemos con esas oficinas? ¿Permanecerán cerradas? ¿Cuál es la alternativa que ofrece el Estado frente a ello? Por acá tenemos otra pregunta. ¿Se conoce la tasa de nacimientos? ¿Tenemos idea de cuántos niños han nacido mensualmente durante la pandemia? Que nos permita estimar la cantidad de niños afectados por las carencias en los servicios de registro. Fíjate que ahí hay una dificultad. Fíjense la trascendencia del registro civil, porque a partir del registro civil yo puedo identificar las estadísticas vitales, y a fin de las estadísticas vitales yo puedo identificar cuál es la demanda de los servicios. Pero ¿cuál es el problema que hemos tenido en Venezuela? Que no hay datos de nada, y sobre todo no hay datos desagregados en niños. Entonces, ahí era la pregunta que yo hacía en función al número de personal. O sea, tenemos una oficina de registro civil que en condiciones normales funcionaba con 24 personas y ahorita funciona con 2. Esa decisión, ¿quién la tomó? ¿Cómo la tomó? ¿Cuál fue el criterio? Las oficinas de registro civil del municipio de Libertador establecen un sistema de guardias. Bueno, ¿cuáles son los criterios? ¿Dónde hay mayor demanda? Donde hay mayor demanda en función al número de familias o al número de centros de salud en esa circunscripción, debe haber un mayor esfuerzo. Pero el no tener datos, lo que representa es que estamos a ciegas. Y estar a ciegas lo que te indica, bueno, que cada quien hace o toma decisiones de acuerdo a su propio criterio y no bajo criterios objetivos en función a una realidad concreta. Por eso es importante el registro civil, porque establece estadísticas vitales. Por eso hay que mantenerlo, si no vamos a tener un rezago de información. Ok, aquí hay una última pregunta que era sobre la comparación de las medidas tomadas por países de Latinoamérica versus las tomadas por los registros civiles de Venezuela. Fíjate, yo creo que la primera buena práctica que yo he visto en otros países es que el ente rector da lineamientos y ratifican el carácter esencial del registro de identificación. Esa es como la primera buena práctica. El hecho de que el CNE guarde silencio, bueno, ya indica que hay un problema. Creo que la segunda buena práctica es poder garantizar la continuidad del servicio a través de distintas metodologías. Unidades móviles, un sistema de guardia donde el número de funcionarios, el número de días se corresponde a la demanda, el poder establecer mecanismos efectivos de información al usuario. Eso implica líneas telefónicas, correos de contacto, plataformas digitales. Son las buenas prácticas que hemos logrado identificar. Poder rendir cuenta de cuál es la situación actual.
muchas oficinas de registro civil que hemos identificado en América Latina han hecho pública, bueno, cuál ha sido el movimiento de nacimiento y sobre todo las medidas que han adoptado en función a esa demanda. Es que en Venezuela no tenemos ni eso. Entonces, bueno, eso yo creo que son buenas prácticas que se pueden incluir. Perfecto, Carlos. Una última pregunta para cerrar y creo que es bastante pertinente. ¿Cuánto está tardando la emisión de una partida de nacimiento en este momento? ¿Tenemos ese dato? Identificamos que 2 oficinas de registro civil las entregan de forma inmediata. Es decir, en el momento que la madre hace la solicitud, en ese mismo momento se entrega. De resto, bueno, no tenemos información precisa porque es diversa dependiendo del registro en que se trate. Encontramos casos donde los niños, bueno, donde la familia hace la presentación y tiene que ir dentro de 3 días a buscar el resultado de la impresión, porque no hay luz, porque no hay impresora, porque la red interna con el CNE también se cae y no se puede culminar el proceso. Entonces, hay dificultades. ¿Cuál es la meta? Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar, que la identificación sea inmediata. Y una vez que la persona toque el registro civil, no se vaya sin el documento de identificación del niño. Porque si la persona se va, hay muchos riesgos de que la persona no regrese por el documento y el acta, que es lo que prueba la presentación. Recuerdo incluso, ya para cerrar, voy a hacer este comentario de lo importante que es tener habilitados estos registros y sin obstáculos para las familias. Recuerdo que en una oportunidad una joven murió, fue asesinada por violencia de género y no tenía cédula de identidad pese a que tenía 24 años de edad en ese momento, para el momento de su muerte, y tampoco tenía partida de nacimiento. Esa muchacha llegó a los 24 años, por supuesto, no pudo estudiar porque no pudo ingresar a una escuela sin su partida de nacimiento y finalmente la resolución de su muerte y la retirada del cadáver para poder enterrarlo, pues fue bastante difícil. Hay bastante dificultades si este primer derecho que les he escuchado a ustedes decir no se cumple, que el derecho a la identidad es el primero, uno de los primeros. Llegó una pregunta más, ¿tenemos tiempo? Sí. ¿Cuáles son las 2 oficinas que emiten la partida de nacimiento de inmediato? Chacao y la Oficina de Registro Civil del municipio Sucre. Igual lo estoy aquí verificando en el informe. Perfecto, de todas maneras, a partir del mediodía van a poder consultar el informe completo en la página web de SECODAPT. Se las dejo por acá escrito. Ok. Ahí también van a tener la presentación que acaba de dar Carlos Trapani y posteriormente, en el transcurso de la semana, les enviaremos la grabación de este encuentro. María Gabriela nos comenta que además las personas sin documento de identidad son más vulnerables a la trata de personas. Excelente comentario, sobre todo porque esta semana tuvimos una efeméride relacionada con la lucha contra la trata de personas. Bueno, los dejamos. Vamos entonces a cerrar este encuentro, esta rueda de prensa. Gracias a los que se conectaron, lograron vencer las barreras del internet en Venezuela. Y cualquier cosa vamos a estar por nuestros canales de comunicación de WhatsApp y correo electrónico. Gracias a todos. Perdón, estoy revisando en el informe y hago una corrección. Las oficinas de registro que implementan en la semana de flexibilización de la cuarentena la entrega del acta en el mismo momento es el registro civil del Cafetal y del municipio de Chacao. Eso lo van a encontrar en la página 32 del informe. Ok, María Victoria lo comentó en este momento. Gracias. Se veré, Carlos. Entonces, cualquier duda, ya saben, ubíquenos en nuestros WhatsApps y correos electrónicos. Vale, saludos a todos.